video sirva de retroalimentación. Y si alguno de los muchachos no puede entrar, pues que le sirva entonces como la clase. Creo que la clase pasada nos quedamos realizando un ejercicio después de ver la parte teórica, que hablábamos de una función lineal, luego hablábamos de una ecuación lineal en dos variables, hablábamos de la pendiente, cómo calcular el valor de un ángulo, ¿verdad? Utilizando el arco tangente. Habíamos visto que la tangente del ángulo era igual a la pendiente y vimos una serie de informaciones que nos van a servir a nosotros para poder resolver este tipo de problemas, este tipo de situaciones. Entonces, el ejemplo 1 reza: hallar el ángulo de inclinación de una línea recta alfa, la distancia entre los puntos, el valor de la pendiente, la gráfica y la ecuación, dado 2 puntos en la línea recta. Nosotros ya encontramos algunos puntos, pero a modo de retroalimentación o de repaso vamos a iniciar o a empezar desde el inicio. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, Charlie, ayúdame con la sala, por favor, aquella persona que están llegando. Para el ángulo de inclinación empezamos por buscar la pendiente. Yo tengo 2 puntos, así que me resulta muy fácil, ¿verdad?, yo determinar el valor de la pendiente. A través de esta formulita, de esta ecuación, solamente tengo que sustituir los valores y resolver la operación que me queda. Ya nosotros sabemos que Y2 va a ser la componente de Y en el punto 2 y que Y1 va a ser la componente de Y en el punto 1. Igualmente, para X2 nos vamos a fijar en el punto 2 y para X1 nos vamos a fijar en el punto 1. De esa manera, cuando sustituimos los valores nos queda así: 7 menos 2 en el numerador y 3 menos 2 en el denominador. Resolviendo esa operación, buenos días. Resolviendo esa operación nos queda 5 sobre 1, 5 entre 1, que es lo mismo que 5. Entonces ese sería el valor de la pendiente, que es lo mismo, según hemos dicho, tangente del ángulo es igual a 5. Y a partir de la tangente del ángulo igual a 5, nosotros vamos a determinar el valor del ángulo. ¿Cómo? Tangente de alfa igual a 5, por tanto la tangente es igual a 5. Hacemos entonces el ángulo como el arco tangente o tangente a la inversa de 5, y aquí me queda entonces que eso es igual a 78 puntos. Recuerden que nosotros nos daba 78.69 y hemos redondeado a 78.7 grados. Ese es el valor del ángulo de inclinación. Entonces, en este momento ya yo tengo 2 valores encontrados de lo que plantea el ejercicio: el valor de la pendiente y el valor del ángulo de inclinación. Luego vamos a buscar la distancia que hay desde el punto 1 hasta el punto 2, o desde el punto 2 hasta el punto 1. Y para eso nosotros nos vamos a auxiliar del teorema de Pitágoras, solo que aquí nosotros vamos a estar escribiendo las letras o el teorema a conveniencia, ¿verdad? No lo vamos a escribir como usualmente acostumbrábamos, que cateto 1, cateto 2, sino que ya nuestro nivel está un poquito más avanzado y nos permite escribirlo de esta manera. En lugar de hipotenusa, voy a escribir D de distancia. Hipotenusa es lo mismo que lado, es el lado opuesto al ángulo recto del triángulo rectángulo, es la misma distancia aquí. Y entonces sustituimos esos valores de X2, X1, Y2 y Y1, resolvemos la operación que queda, y en este caso nos está quedando que la distancia es un valor de la raíz cuadrada de 26.
Como el 26 no es un valor que tenga una raíz cuadrada exacta, yo lo puedo dejar expresado así. O en su defecto, encuentro la raíz cuadrada y me va a dar un valor aproximado de 5.0 tanto. Pero, independientemente de que lo presente así o de extraer la raíz cuadrada, va a ser lo mismo, va a estar bien. Entonces, para la pendiente, o no, para encontrar la ecuación, yo me voy a auxiliar de la fórmula de la pendiente. Y como nosotros ya resolvimos ecuaciones, que sabemos lo que es transposición de términos o despeje, vamos a hacer lo siguiente. Si ese es el valor de la pendiente, el denominador, yo lo puedo pasar, ¿verdad? El denominador que está a la derecha, yo lo puedo pasar hacia la izquierda multiplicando. ¿Por qué? Porque el denominador se encuentra ahora dividiendo. Y si yo lo paso a multiplicar, me quedaría de esa manera. Entonces, mire, todo esto que es el denominador, mire, todo esto, que es x menos 2, x2 menos x menos 1. Todo eso, si yo lo paso para acá, iría a multiplicar con m, con el valor de la pendiente, que es lo que yo tengo acá. ¿Lo ven? Todo eso que está en el denominador lo pasé ahora al numerador, pero en el otro miembro, o el miembro izquierdo. Y aquí le pongo la nota. Cuando pasamos el denominador para el primer miembro, como está dividiendo, lo pasamos multiplicando. Y luego yo puedo hacer esto. Aquí lo que he hecho es intercambiar los miembros, ambos miembros. Lo que está a la derecha lo mando para la izquierda y lo que está a la izquierda lo mando para la derecha. Y como están cambiando los dos miembros, aquí no es necesario, o no, bueno, necesario no. No se deben cambiar los signos porque están cambiando los dos. Intercambiando los dos miembros. Entonces, como conocemos la componente de los dos puntos, fíjense ahora vamos a trabajar con esta parte y con uno de los puntos que ya conocemos del problema. Y así ustedes verán cómo nosotros vamos a determinar el valor de la pendiente. Sigamos acá. Podemos tomar uno de los dos puntos y hacer lo siguiente. Vamos a tomar el punto 1 para lo que vamos a hacer. Si tomamos el punto 1, recordamos que el punto 1 tiene componente 2,2. Si nosotros sustituimos la componente del punto 1 en esta, digamos, expresión que nosotros tenemos, vamos a cambiar aquí. El punto 1, la componente y1 vale 2. ¿Se ven? Es decir, si estamos en el punto 1, esto sería x1 y el segundo valor sería y1. Entonces nosotros vamos a intercambiar así, a sustituir y1 por ese valor. El valor de la pendiente yo lo conozco. ¿Cuánto es 5? Y vamos a sustituir el valor de x1. ¿Cuánto vale x1? También vale 2 en este caso. Es decir, que nosotros vamos a tener lo siguiente. De esa manera. Y, bueno, aquí le he quitado el 2 para expresarlo como si fuera de manera general. Eso no hay problema con eso. Lo único es que aquí, esto sería como si fuera un caso particular, pero aquí estoy generalizando. No hay mayores consecuencias con eso. Entonces me va a quedar la expresión y menos 2 igual a 5, que multiplica a x por menos 2. Entonces, si provocamos la multiplicación del segundo miembro, nos va a quedar así. Cuando multiplicamos 5 por x, me va a quedar 5x. Y cuando multiplico 5 por menos 2, me va a quedar entonces menos 10. Y después lo que hago es un arreglo, ¿verdad? Acomodo esta situación que está acá. Nos va a quedar así. Si mandamos todo lo que está en el segundo miembro para el primer miembro, como solamente está cambiando lo del segundo miembro al primero, iría con signo cambiado, con signo diferente. Y en consecuencia ahora yo puedo simplificar este valor en un término independiente porque no tiene variable con este valor. Sería 10 menos 2, que sería 8.
Y aquí entonces tendría yo la ecuación de esa recta o la ecuación que yo ando buscando. Ese sería el punto 4 del problema. Retroalimentando, hemos encontrado primero el valor de la pendiente. Segundo, encontramos el valor del ángulo de inclinación. Tercero, el valor de la distancia. Ya encontramos el valor de la pendiente. Segundo, encontramos el valor del ángulo de inclinación. Tercero, la distancia del punto 1 al punto 2. Cuarto, encontramos el valor de la ecuación que corresponde a esa línea recta o a la línea recta que contiene esos dos puntos. Entonces, por último, quinto y último paso, tendríamos entonces que encontrar la gráfica que corresponde a este ejercicio o que contiene todas estas informaciones que nosotros hemos determinado. Entonces, para yo determinar o para graficar la recta que corresponde a esos dos puntos, es muy fácil para mí porque ya yo conozco los dos puntos. Bueno, aquí le estoy presentando que si ustedes toman el punto 2, si usamos el punto 2 en lugar del punto 1, veremos que vamos a obtener la misma situación, la misma ecuación. A partir de aquí, yo puedo sustituir, si deseo sustituir a Y2 y X2, voy a llegar a la misma situación. Pero quizás se me agregue uno o dos pasos en términos de que tengo que hacer una operación para cambiar el signo, que si yo lo cambio aquí, me evito de cambiar ese signo y va a ser lo mismo. Eso no tiene que ver. Lo único que ustedes tienen que tener pendiente es que haya correspondencia. Es decir, que si usted trabaja con X1, su correspondiente será Y1. Si usted trabaja con Y2, su correspondiente será X2. Entonces, tener eso en cuenta, porque si usted lo mezcla, le pone un valor a Y2 y trabaja en la misma ecuación con X1, ahí sí le va a dar mal. O viceversa, si trabaja con X2 y le da un valor a Y1, también le va a dar mal. Tiene que tener eso bien claro. Si trabaja con X2, la correspondiente será Y2. Y si trabaja con X1, su correspondiente será X1. Entonces ahora nos va a quedar así. Y menos 7 igual a 5 que multiplica X menos 3. Y en consecuencia, cuando provocamos la multiplicación, 5 por X sería 5X y 5 por menos 3 sería menos 15. Si pasamos todo para el primer miembro, nos va a quedar de esta manera. El 5X pasa negativo, el 15 que está negativo pasa positivo. Y ahora si usted dice 15 menos 7, le va a quedar 8. Y si verifica, es la misma ecuación que ya nosotros buscamos anteriormente. Entonces sí, bueno, aquí está como a modo de repaso, ¿verdad? Hallar el ángulo de inclinación de una línea recta alfa, que ese es el ejemplo que hemos planteado, y hasta este punto hemos encontrado la pendiente que es M5, eso yo lo quería poner como que saliera. Vamos a continuar, aquí sería como una retroalimentación general, ¿verdad? De todo lo que hemos encontrado y lo que nos falta por encontrar. Muy bien, entonces, para yo graficar, para yo graficar esa línea recta, lo primero que voy a dibujar es un plano cartesiano. Recuerden que cuando estuvimos hablando del plano cartesiano, habíamos dicho, que a este eje se le llamaba eje X, se le llamaba eje horizontal y también eje de la abscisa. Y que este valor probablemente era nuevo para nosotros, pero que había que incluirlo a nuestro vocabulario. Y que este eje se llama o le llamamos eje Y, eje vertical o también eje de la ordenada. Pongan ustedes eje de la ordenada, que para mí es un poco difícil con el mouse. Entonces, una vez que yo conozco los puntos, ¿verdad? Tomando los puntos como referencia,
Recordando que los puntos son, el punto 1 tiene componente 2,2 y el punto 2 tiene componente 3,7. Esos puntos ya yo sé, yo soy experto ubicando esos puntos en un plano cartesiano. Por ejemplo, el 2,2, me muevo 2 unidades a la derecha, recordando que siempre la primera componente que va en X es la que debo primero verificar. Y luego entonces 2 unidades hacia arriba. ¿Por qué? Porque el punto tiene componente positiva. 2 hacia la derecha y 2 hacia arriba. Entonces, en el punto 2 me muevo 3 unidades, perdón, a la derecha, que es lo que corresponde a X, ¿verdad? X2 en este caso. Y luego voy a recorrer 7 unidades hacia arriba. Y el punto entonces me va a quedar aquí. 3 hacia la derecha y 7 hacia arriba, que sería el punto 3,7. Una vez que yo ubico ya esos dos puntos, entonces trazo una línea recta que pase precisamente por los dos puntos. Y va a quedar así. Y ahí ya yo he hecho ya ese ejercicio. Ya he graficado. Entonces, esta sería la gráfica que corresponde a este ejercicio y con eso se concluye el ejemplo número 1. Ahora bien, hay otro ejemplo que ya que estamos, hay otro ejemplo de eso mismo, que es cuando me dan un punto, un solo punto, no como este que me dan dos, pero en el otro me dan el valor de la pendiente, es decir, con un punto y el valor de la pendiente. Bien, entonces, otra situación que se le puede presentar es la siguiente, ¿verdad? Que dice, dado un punto, ahora no hay que decirle si es punto 1, punto 2, no, un punto, cuyas componentes son 4, menos 2. 4 que corresponde a X y menos 2 que corresponde al valor de Y. Y M, que ya ustedes saben que M, nosotros representamos la pendiente con la letra M, igual a menos 1. Y me pide, primero, hallar el gráfico, segundo, el ángulo de inclinación y tercero, la ecuación. Perfecto, entonces, solamente para recordar y visualizar, en el ejemplo 1, me dicen dado los puntos, es decir, más de un punto, dado dos puntos, punto 1 y punto 2. En este caso me están dando un solo punto, probablemente con un solo punto yo no tendría muchas cosas que hacer porque por un punto pasan infinitas rectas. Entonces, con un punto nada más no sabría a cuál recta estaría haciendo, perdóneme, a qué recta estaría haciendo alusión. Pero como yo tengo, además del punto, tengo la pendiente, eso no ocurre. Ok, entonces le decía que probablemente con un punto yo no pueda llegar muy lejos porque por un punto pasan infinitas rectas. Ahora bien, si me están dando un punto y me están dando su pendiente, me están hablando de una sola recta, porque hay una sola recta que corre, que tiene ese punto y que tiene esa pendiente precisamente. Entonces, a partir de ahí, yo puedo seguir trabajando. Y aquí, bueno, vamos a recordar que el punto que me están dando es el punto cuya componentes son 4, menos 2 y m igual a menos 1. Entonces, a partir de ahí yo tengo que la tangente, ¿verdad?, del ángulo, ya hemos visto que es igual a la pendiente y acá que es igual a menos 1. Eso es una información que me está dando el problema, ¿verdad? Entonces, ahora yo voy a hacer un arco tangente y le voy a escribir menos 1. Y eso, en consecuencia, la arco tangente, si usted lo verifica con la calculadora, le va a quedar que el ángulo es menos 45 grados. Pero en nuestro ejercicio yo no voy a utilizar un ángulo negativo, porque el ángulo negativo, el otro día estábamos hablando de eso, el ángulo negativo es un ángulo que se mide desde el lado izquierdo, digamos, hacia arriba. Vamos a pensar que este sea el ángulo negativo en este caso.
Pero el ángulo de inclinación para este ejercicio debe medirse de esta forma. Desde el lado derecho hacia arriba. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Yo voy a descartar el 45? No, yo no voy a descartar el 45, sino más bien yo lo voy a utilizar como una estrategia para yo encontrar el ángulo alfa, que es el que está acá. Entonces, en ese caso, hay que recordar que un ángulo llano, clasificación de ángulos y demás, un ángulo llano mide 180 grados. Entonces, si este es el ángulo que a mí me interesa, ¿verdad? A ese ángulo yo voy a tomar el 180 grados y le voy a restar el ángulo negativo. Bueno, el alfa en este caso va a ser, ¿qué? 135. Bueno, la resta de 180 menos, sí, menos 45. Entonces, el ángulo alfa que yo ando buscando es 135. O si usted lo quiere más cómodo, digamos que usted no quiera reflexionar tanto y profundizar tanto, es solamente cuando usted calcule el ángulo que le dé el negativo, ese ángulo se lo va a restar a 180 y va a tener el ángulo de inclinación que usted anda buscando. Solamente cuando el ángulo le dé negativo. Si el ángulo usted está calculando y el ángulo le dio negativo, entonces se lo va a restar a 180 y ese va a ser el valor del ángulo de inclinación que usted anda a buscar. En el caso anterior no fue necesario restarlo a 180, ¿por qué? Porque el ángulo que yo busqué me dio positivo. Ahí no, simplemente ya ese era el ángulo que yo andaba a buscar. Entonces, cuando aquí el ángulo me dé negativo, que va a venir, ¿verdad?, de una pendiente negativa, entonces ese valor yo se lo voy a restar a 180 y así voy a tener el ángulo de inclinación. Ahora vamos a buscar la ecuación de la línea recta dado un punto y la pendiente. Recordando aquí que la pendiente es menos 1 y que el punto tiene las componentes 4, menos 2. Entonces, esto que está acá es más o menos lo que ya nosotros vimos en el ejemplo anterior. Aquí le he señalado Y1 y X1 para hacer la salvedad de que voy a sustituir en esos valores. Entonces, Y1, fíjense que Y1 ahora vale menos 2, porque Y1 recuerden que es el lado que está acá. Y esto que está acá sería X1. Entonces, cuando yo sustituyo en esta ecuación, me va a quedar así. Estoy utilizando un paréntesis, ¿por qué? Porque mire, hay un menos que viene ya de la expresión. Y como este valor es negativo, yo lo pongo así, porque para no confundirme. La pendiente, que me da menos 1, aquí no es necesario poner ningún paréntesis. Aunque si usted lo pone no estaría mal. Usted pudiera decir aquí, por ejemplo, ponerlo así, pero no hace falta realmente. Y acá entonces, como X1 es positivo, entonces yo puedo dejar mi signo menos acá y poner el valor de X1 sin ningún tipo de problema. Entonces, ahora voy a trabajar con esa ecuación para yo simplificarla. Lo primero es que cuando usted multiplica menos por menos le da más, o el signo menos delante de un signo de agrupación implica que lo que está dentro del signo de agrupación debe cambiar de signo. Y aquí aparece ahora positivo. Entonces, cuando usted tiene o multiplica por menos 1, eso implica que todo lo que está dentro del paréntesis debe cambiar de signo. La X que está positiva, cuando se multiplica por menos 1, entonces me queda negativa. El 4 que está negativo, cuando se multiplica por menos 1, me queda positivo. Y entonces, ahora cambiamos todo lo que está a la derecha del signo de igual o en el segundo miembro, lo vamos a cambiar para el primer miembro o el miembro de la izquierda, tomando en consideración que si un valor está sumando, pasaría restando, y si está restando, pasaría sumando. Por eso ahora ustedes ven acá que estos valores han pasado al primer miembro con signo cambiado. La X negativa pasó positiva, el 4 positivo pasó negativo. Y ahora podemos reducir términos semejantes
el 2 positivo con el 4 negativo se reducen, 2 menos 4 me quedaría menos 2. Y esa sería entonces la ecuación buscada. Ahora, lo que tendríamos que hacer es un ejercicio para yo buscar la gráfica. Ahí lo que ustedes ven es una gráfica que eso lo hicimos cuando estábamos en la presencialidad, pero de acuerdo a esta ecuación, yo puedo buscar todos los puntos que yo quiera después de esa ecuación. Yo tengo un punto, que es 4, menos 2. Para yo trazar una línea recta necesito al menos otro punto. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer eso? Mire, yo puedo hacer lo siguiente. Yo no necesito muchas cosas, necesito ahora otro punto. Pero, para que nos sirva de ejemplo, yo puedo hacer una tablita. En una ecuación de primer grado, con dos incógnitas, yo puedo encontrar tantos puntos como yo quiera, infinitos puntos. Para cada valor de x, en esa ecuación habrá un correspondiente valor de y, o viceversa. Siempre que x asuma un valor, va a tener un correspondiente valor de y. Por ejemplo, si yo digo que x vale 4, ¿cuánto sería el valor de y? Menos 2. ¿Cómo yo lo sé? Bueno, mire, vamos a utilizar esto. Yo tengo la ecuación y más x menos 2 igual 0. Si yo sustituyo la x por 4, va a ser algo como esto. X más 4 menos 2 igual 0. Yo puedo decir que y me va a quedar aquí 4 menos 2 sería 2 igual 0. Si cambiamos el 2 para el otro lado, me va a quedar que y es igual a menos 2. Y aquí pongo menos 2. Que es el mismo valor que tenemos acá. Usted puede, por ejemplo, decir que cuando x vale, que cuando y vale menos 2, le va a dar que x vale 4. En consecuencia, este ejercicio siempre es bueno hacerlo con números pequeños. Bueno, usted lo puede hacer con los números que usted quiera y le va a dar el valor que corresponde a eso, pero el ejercicio con números pequeños es más fácil de resolver. Entonces, en este caso, en la misma ecuación, si asumimos el valor 0 para x, ¿cuánto va a valer y? Bueno, 0 menos 2 me va a quedar menos 2. Perdón, aquí igual 0. Y si pasamos ahora este E2 para allá, me va a quedar así. Es decir, que cuando x vale 0, y vale 2. Y puedo pensar también que si y es igual a 0, por ejemplo, sustituimos, por ejemplo, 0 más x menos 2 igual 0. Es decir, si a y yo le estoy dando el valor 0, ¿cuánto vale x? Bueno, 0 más x va a ser x, y ese 2 que está negativo lo paso para el otro lado y me queda así. Es decir, que cuando y vale 0, x vale 2, o cuando x vale 2, y vale 0. Entonces, ahí ya yo tengo información más que suficiente para yo graficar esa línea recta. Yo lo que necesito, por ejemplo, o necesito estos dos puntos, o necesito estos dos puntos, o necesito estos dos puntos. Con cualquiera de ellos yo voy a graficar esa línea recta. Porque ¿qué es lo que quiere decir que todos esos puntos? Que esos puntos pertenecen a la misma línea recta. Están contenidos en la misma línea recta. Entonces, independientemente de lo que yo elija, dos puntos de esos, 4, menos 2, 0,2, independientemente de la pareja que yo elija, me va a dar la misma línea recta. Entonces, si usted quiere, elija esos dos
y vamos a ver cómo funciona aquí. Yo tengo un punto que es 4, sí, 4, menos 2. Significa 4 en X, 4 en X y menos 2 hacia abajo. Es decir, ahí yo tengo un punto. Que dicho sea de paso, es el punto que me están dando como información en el ejercicio. Ahora, yo tengo otro punto que hay que determinar a partir de la información de la ecuación, que es 0,2. Es decir, cuando x vale 0, y vale 2. Y eso es cuando x vale 0 aquí, y vale 2, es decir, en el mismo eje. Entonces, así ya yo puedo trazar esa línea recta porque ya yo tengo dos puntos. Fíjense que si yo intento graficar el otro punto, me va a quedar en la misma orientación. El otro punto sería este 2,0. 2,0 quiere decir 2 hacia la derecha y como es 0 ni subo ni bajo en el mismo eje. Entonces ya ahí ya ustedes pueden visualizar que esta gráfica es una recta que viene así. Esta recta yo le estoy haciendo con el mouse, perdón. Ustedes cuando vayan a hacer su ejercicio, lógicamente tienen que hacerlo con su, ¿cómo se llama? Con regla. Una recta que pase por los dos puntos. Bueno, en este caso por los 3 puntos. Bueno, ahí está mucho mejor. ¿Verdad? Ahí está. Y esa sería la gráfica que nosotros estaríamos haciendo con este ejercicio ahora que me dan un punto y la pendiente. Y hemos hallado tres cosas. Primero, hemos encontrado el ángulo de inclinación, que hemos dicho que cuando da negativo se lo vamos a restar a 180. Segundo, hemos encontrado la ecuación de la recta. Y tercero, hemos hecho la gráfica de la recta. Entonces, ahora, ¿tienen alguna pregunta? Entonces, fíjense solamente para reforzar. Si la ecuación me estuvo dando, déjame buscar aquí la ecuación si esta es la ecuación solamente para verificar. Ya yo sé cuando x vale 0, me dio que y es igual a 2. Porque sería como anular la x si vale 0 y el 2 lo pasamos para la derecha, me va a quedar igual a 2. De la misma manera, cuando y vale 0, x, se anula esto y x me va a quedar que es igual a 2. Es decir, que hay un punto, déjenme hacerlo en tablita, solamente para buscar aunque sea uno o 2 puntos más. Solamente, ya yo tengo unos cuantos puntos que encontré. Yo sé que cuando x vale 0, y vale 2, ¿verdad? Haciéndolo mentalmente. Y que cuando y vale 0, por ejemplo 0, si pasamos esto para el otro lado, x vale 2. Entonces, ¿qué otro punto yo puedo establecer aquí? Por ejemplo, cuando x vale 1, si x vale 1, ¿cuánto vale y? Fíjense cuánto va a valer. 1 menos 2 me va a quedar menos 1. Y menos 1 cuando lo pase para allá me va a dar positivo. Es decir, que me va a quedar 1,1. Y el 1,1 sería ahí mismo. Es decir, que me va a quedar en la misma recta. Otro valor que yo pudiera darle, por ejemplo, si x yo le asumo el valor ahora, qué sé yo, si el valor, vamos a poner menos 1. Entonces, si eso yo no lo visualizo bien, yo voy a la ecuación y digo x y menos 1, porque le estoy dando el valor menos 1, igual a 0. Cuando yo sumo esto, porque tiene el mismo signo, menos 1 menos 2 me va a quedar menos 3. Si los iguales se suman y se coloca el mismo signo. Y al pasar el valor menos 3 para el otro lado me va a quedar positivo. Eso es lo que quiere decir que cuando x vale menos 1, y asume el valor 3. Vamos a ver, menos 1 es aquí, menos 1 hacia abajo, y cuánto voy caminando hacia arriba. Miren, 3. Es decir, que ese punto también está en la misma recta. ¿Y qué tal si x vale 3? En la misma recta,
yo puedo, en la misma ecuación, perdón, yo puedo hacer lo siguiente. Sustituir a X por su valor y ver cuánto vale Y. Entonces aquí sería más 1. 3 menos 2 sería 1. Igual a 0. Y cuando cambio el 1 para el otro lado iría negativo. Lo que indica que cuando X asume el valor 3, a Y le corresponde menos 1. Si X nos encaminamos 3 hacia la derecha, ¿verdad? El otro menos 1 también va a quedar encima de la recta. Entonces, lo que quiero significarle con esto es que en esa línea recta hay infinitos puntos y que para cada valor de X habrá un correspondiente valor de Y. O dicho de la otra manera, para cada valor de Y habrá un correspondiente valor de X. Es decir, infinitos valores. Esto hemos encontrado aquí, por ejemplo, 6 puntos. Bueno, 5 puntos en realidad, porque había uno ya que me lo daban. Pero así yo puedo seguir buscando puntos. Mire, ya yo puedo saber por la línea recta que en esa misma línea recta hay un punto que es menos 2,4, que hay otro punto que es, por ejemplo, menos 3,5. Es decir, que cuando X vale menos 3, Y vale 5. Cuando X vale menos 4, Y vale 6. Y del otro lado, cuando X vale 5, Y vale menos 3. Y cuando X vale 6, Y vale menos 4. Ya yo sé todos los puntos que están incluidos ahí. O por lo menos, si tengo una componente de una de las dos variables, ya sea de X o de Y, ya yo puedo determinar la que le corresponde. Maestro Mabel, una pregunta. Ah, Mabel, adelante. En el primer ejercicio, usted nos enseñó para verificar que si utilizamos el valor del primer punto o el del segundo, como quiera va a dar la misma ecuación. Entonces, aquí no se hace eso, solamente nos basamos en la recta. Mabel, en realidad en ninguno de los dos se hacen los dos. Yo solamente hice en la otra parte para verificar que sí se cumple. ¿Me entendiste? Ok, Es no como es un una... paso. Ok, no es un No, paso. no, Eso. Ok, ahora no es sí. obligado. No es una obligación. Es simple, yo lo hice simplemente para que ustedes pudieran visualizar que independientemente del punto que ustedes eligieran, iba a llegar a la misma ecuación. Pero no es una obligación que tiene que comprobarlo, no. Cuando usted esté haciendo su ejercicio, yo verifico cuál punto usted eligió para hacerlo y en base a eso yo le corrijo. Ah, bueno, ella tomó el punto 1. Ah, bien, nítido. Ah, no, ella decidió tomar el punto 2. Entonces te verifico con el punto 2. Pero no es una obligación realmente. Igual que aquí, encontrar todos esos puntos, Mabeli, tampoco es una obligación. Es decir, con 2 puntos es suficiente. Tú tienes un punto que ya te lo dan como dato, que es 4, menos 2. Entonces, para tú graficar esa recta, lo que necesitas es otro punto. Es decir, tú pudiste haberlo hecho con el punto, por ejemplo, 2,0. Y ya en el punto 2,0, y ese punto, cuando tú trazas, te va a dar la misma recta. Yo he hecho esto para que sirva más o menos de ejercicio y que ustedes puedan visualizar eh, que cualquiera de esas parejas de puntos que van a estar ahí van a estar contenidas en la misma recta. Pero en realidad para yo graficarla nada más necesito 2. Si yo quiero ponerlo todo, bueno, van a quedar en la misma recta, como quiera. Pero con dos puntos es suficiente. Usted grafica los 2 puntos donde corresponde y traza una línea recta que pase por los 2 puntos y ya usted resolvió. Así es simple. Por ejemplo, si el punto fuera, y esto me lo invento, no sé, se me ocurre ahora, bueno, vamos a ponerlo aquí. Y me voy a inventar 2 puntos aquí. Voy a poner el punto 1 para que vean más o menos cómo funciona. Eh, que el punto 1 ahora me dice que tiene componente menos 1,2 y que el punto 2, a ver, que está un poco pequeño y así se me dificulta. Y el punto 2, que tenga, por ejemplo, que esos sean los 2 puntos.
Pues entonces, si yo tengo 2 puntos, Mabel, y yo no necesito nada más que eso, ¿verdad? Si yo tengo esos 2 puntos, para yo trazar mi línea recta, yo ubico, por ejemplo, el primer punto está menos 1,2, es decir, 1 a la izquierda y 2 hacia arriba. Es decir, yo tengo un punto ahí, justamente ahí. Y el otro sería menos 1, menos 2, es decir, menos 1 hacia la izquierda y menos 2 también hacia, bueno, hacia abajo, menos 1 acá. Bueno, en ese caso, usted la puede graficar ahí. Vamos a copiarla. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo voy a tener mi recta aquí, ¿verdad? La recta que pasa por esos 2 puntos, y me va a quedar así. Tú ves, si esos fueran los 2 puntos. Pero vamos a cambiar el otro punto. Vamos a poner que esto fuera, que aquí sea, digamos, menos 6 y menos 2. Es decir, que el punto, si fuera así, voy a poner aquí, si fuera el punto 2, esto sería menos 6 a la izquierda y menos 2 hacia abajo. Es decir, que el punto estaría por acá. Y si lo tomamos con el punto 1, entonces la recta sería así, una recta que pasa por acá. Es una línea recta, aunque se vea así curva. Pero como los muchachos no perdonan eso, déjame ver. Verifico que pase por los 2 puntos. Más o menos ahí, porque ella me está... Ok, más o menos ahí. Así fuera en este caso. Sería esa línea recta. Si tuviera, obviamente, esos 2 puntos. ¿Verdad? Si estos fueran los 2 puntos. Sí, maestro, yo entendí antes de que te hiciera el ejemplo, pero ya, gracias, ahora entendí mejor. Perfecto.